Muy famoso, mediático, reconocido por haber representado a figuras importantes del mundo del espectáculo, del deporte. Nos referimos al doctor Pallarola, que fue detenido en el día de hoy en un contexto muy particular. Estafa, una relación o un vínculo que establece con el padre del jugador Montiel, a quien le pide dinero para unas inversiones que nunca se hacen en la compra de unos terrenos. Se cree que la suma ascendería a $800.000, prácticamente el premio que recibe Montiel como jugador de la selección argentina por ser campeón del mundo. Y bueno, quizá ustedes lo conozcan porque además Pallarola representaba a Wanda Nara, por lo menos lo hizo durante algún tiempo. Es más, si yo no me equivoco, en ese momento la doctora Rosenfeld, que históricamente defendió a Wanda, que es amiga de Wanda, cuando entró Pallarola dijo: si está Pallarola yo me voy. Y mirá cómo terminó esto, ¿no? Exactamente, Débora. A ver, tengamos en cuenta, todos lo llaman el lotoqui de los abogados. Fíjate cómo está visto en el mundo de lo que tiene que ver con, obviamente, los letrados y lo que esta persona representa. Nicolás Pallarola, vos bien dijiste, abogado de Wanda Nara, abogado de Elegante y también abogado de varios deportistas. ¿Qué ocurre? Lo terminaron deteniendo por una de las dos causas, que tiene que ver precisamente con la que se está llevando a cabo en San Isidro, bajo lo que tiene que ver con la investigación del fiscal Cosme Iribarren. 11 imputaciones. Pero como vos bien señalaste, también está la denuncia que tiene en la ciudad de Buenos Aires, precisamente de la familia Montiel. Vos bien contabas, Montiel tenía dinero, $700.000 que había ganado por la Copa del Mundo. ¿Qué hizo? Junto a su familia, lo que trató de hacer es contactarse con esta persona, quien el padre ya venía teniendo algunos vínculos con él, y básicamente lo que querían era comprar terrenos. Fíjate cómo empieza a suceder esto. Le dan la plata para los terrenos y ahí empieza esto de, bueno, está bien, lo que tiene que ver con los papeles se van a hacer más adelante. Vos me tenés que entregar un poquito más de plata. Volvamos para la anterior. Sí, yo lo que también vi es que el Pallarola, en realidad el padre de Montiel lo contacta porque aparentemente había otra situación en la que necesitaba un abogado y Pallarola a ver, la empieza... situación, nos olvidemos que Montiel fue denunciado, tenía una denuncia penal. Ahí es cuando lo contacta. ¿Por qué? Porque él se hacía pasar por abogado de varias de las personas de la AFA. A partir de ahí, directamente establece un vínculo el papá de Montiel con Pallarola. Sí, dicen que lo invitaba a comer asados, que poquito a poco le fue haciendo el entre. Pallarola te decía: sabés que te quiero mucho, amigo, ¿no? Claro. Bueno, a partir de ese tipo de situaciones se hacen amigos, por llamarlo de alguna manera. Montiel confía en esta persona, le da $700.000 y empiezan con la compra de esos, ahora voy a mostrar lo anterior, de esos, justamente de esos terrenos. Querían hacer como un barrio cerrado, una cosa así, ¿no? Efectivamente. Bueno, el juzgado lo teníamos anteriormente, que, bueno, es el juzgado número 38 de la ciudad de Buenos Aires. Ahí queda procesado por defraudación de administración infiel. Repito, en la ciudad de Buenos Aires, $700.000 es lo que le dan y se lo embarga por 810 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? No le dan la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque creen que no se iba a escapar, que no podía obstaculizar la investigación. Es más, hay audios del padre de Montiel, audios de Montiel, ya totalmente enojados por, voy a decirlo de manera vulgar, cómo bicicleteaba a la familia con el tema del dinero y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los papeles para habilitar ese barrio privado que vos bien señalabas. Algo que quedó en la nada y se quedó con la plata. Sigamos con las placas. Una vez que sucede esto, claro, ahí la familia de Montiel empieza a ver esta situación. El terreno en Ezeiza primero le pide $200.000, que nunca llegaron al vendedor. Es claro, decir, o sea, el terreno se vendía efectivamente, claro. El vendedor o el dueño del predio dice: hubo algún contacto, pero finalmente no lo vendí porque la plata no me la dieron. Exactamente, pero a Montiel, ¿qué le dijeron? A que la ya familia estaba de Montiel, pago. que ya estaba pago. Y esa plata él la bicicleteaba. Eso es lo que empezó a sonar raro en la familia de Montiel. Ahí se pudo determinar esto, lo que tiene que ver con el blanqueo de capitales en 25 millones de pesos. ¿A qué vamos con esto? Se compraba autos, él siempre andaba en autos de alta gama, compraba departamentos en Puerto Madero, en otras zonas de la ciudad de Buenos Aires y también de la provincia de Buenos Aires. También se habló de esto, de la falsa inversión del dólar MEP. Él hablaba de inversiones que se estaba haciendo con esa plata. ¿Por qué? Porque en realidad él decía: el vendedor no me está dando los papeles, y él lo que hacía era directamente decir: lo invertí.
$160.000 dice que había invertido, que es lo primero que le da a la familia de Montiel. Esto era mentira. Y después lo que se pudo determinar es lo que tiene que ver con acreditar capacidad societaria de $290.000, que es lo que dice que él gastó para dar y a empezar a hacer los papeles posteriormente a estos $200.000 que nunca llegaron al vendedor. Claro, él como es abogado, además hizo una suerte de documento apócrifo, ¿no? Exacto. Donde ponía la unidad catastral, los datos del terreno para mostrarle a la familia Montiel que efectivamente el dinero había sido invertido y todo era falso. Todo era falso. Pero Débora, esto está en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Cuando la gente que rodeaba a Pallarola, que tenía negocios similares, empieza a ver esto, dice, claro, yo hace un año que estoy intentando que me den el terreno y demás, y no sucede absolutamente nada. Entonces, ahí ya empezó a llamar la atención a cada uno de ellos. Sigamos con lo de Montiel. Mirá lo que le retuvo. 116 millones del premio de AFA por Qatar, que estamos hablando de mucho dinero que después se convirtió en dólares. Mirá lo que les devolvió. Es decir, de todo lo que él le pidió, dijo esto es para esto, esto para esto, él le devuelve $150.000 y nunca, obviamente, los terrenos. Ahora, como te dije, la gente, claro, dice, está pasando esto con Montiel, es alguien conocido, ¿qué va a pasar conmigo? Y aparecen en total 6 víctimas en San Isidro. Víctimas que después de que empiezan a contar esta situación en la fiscalía se convierten en 11 denuncias. ¿Qué hace el padre de Montiel cuando ve esta situación? También va a la fiscalía de San Isidro y se sube a esta denuncia. ¿Por qué? Porque sabía que esto, más allá de un embargo y demás, no iba a ningún lado, no estaba recuperando la plata. Y ahí se da toda la investigación de Cosme y Ribarren que lleva a lo que hoy vemos como la detención de Nicolás Pallarola, que va a tener que declarar en el día de mañana. Pero si te parece, vamos a ver quién es este abogado, que realmente cuando te pones a ver todo lo que es su pasado, te di cuenta que ya estuvo detenido por una situación similar, por integrar... ¿Le quitaron matrícula, Jenny? Solamente en San Isidro. Claro, porque yo digo, con este historial que ahora vos vas a contar, yo digo, seguía ejerciendo la abogacía. Yo podía entender que haga negocios o estafas, pero seguía trabajando como abogado y Wanda Nara lo contrata, Elegante lo contrata. ¿Y por qué? Porque él empezó, una vez que terminó de estar detenido, claro, tuvo muy poco tiempo detenido, una causa que después queda en la nada, y esto se olvida. Y empezó a salir en los medios, empezó a contactarse con gente famosa, y eso lo llevó a que todo el mundo se olvide de lo anterior. Pero, por ejemplo, Ana Rosenfeld lo sabía, todos los letrados lo sabían, y nadie quería estar cerca. Si te parece, vemos quién es Nicolás Pallarola. Vamos a ver en imágenes justamente qué es lo que sucedió. Bueno, ordenaron su detención, los allanamientos se llevaron a cabo en Nordelta y en Bécar. Nordelta, donde vivía él. En Bécar, una prima en donde él le iba guardando toda la documentación de cada una de estas personas. ¿Qué se pidió que se secuestre? Documentación de cada una de las víctimas. Los teléfonos. Y acá hay algo importante que ahora te voy a contar que tiene que ver con esto. Autorizar la apertura compulsiva del celular. Dispositivos electrónicos, poderes, expedientes, recibos y el dinero hasta alcanzar $1.824.000, porque esto es lo que le robó a cada una de las víctimas. ¿Y cómo van a llegar a ese dinero, teóricamente? Empiezan a incautarle todos los autos que tiene, las casas, absolutamente todo, y de ahí se va a determinar si se va a un remate o no, pero tienen que llegar sí o sí a ese dinero. Pero espera, ¿la causa en qué estado está? Como para pensar que... Porque yo ahora siempre pienso cuando embargan y demás es cuando hay una condena firme, cuando hay... ¿no? Para saber si la verdad van a poder recuperar las personas estafadas el dinero. A ver, hay mucho dinero que él tenía guardado dentro de la causa, está sumamente avanzada. Ya está certificado que estuvieron los engaños, por eso se llevó a cabo la detención. Imagínate que él tenía una caución de 300 millones, la anularon y finalmente hoy se llevó a cabo esta detención porque vieron que quería empezar a entorpecer la causa y había posibilidad de que se escape. Entonces está bastante avanzada para intentar llegar a este dinero. Y fíjate esto, autorizar la apertura compulsiva. ¿Por qué, Débora? Porque él cuando entrega, en principio, hace 2 meses atrás, cuando le allanan los primeros celulares y demás, nunca entregó las claves. ¿Te acordás que te conté que en San Isidro, gracias a uno de los fiscales, esto se pudo hacer y sentó precedente? Bueno, ahora el fiscal Cosme Ribarren dijo, le ponen la cara en el celular, le ponen la huella de manera compulsiva, pero se abre cada uno de los dispositivos electrónicos y es legal hacerlo. Claro, porque hasta acá nos decían no, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, que no tiene la obligación de entregar las claves, lo vimos en muchas otras causas. Exacto. Acá el fiscal dijo, de ninguna manera,
ahora esto es así, se hace y se abren los dispositivos. Exactamente, porque hay sentado un precedente precisamente en San Isidro, ahora me olvidé el nombre del fiscal. Por otro lado, vamos a ver los delitos que se le imputan. Son sumamente graves. Estafas reiteradas, defraudación por administración fraudulenta, falsedad ideológica, abuso de firma en blanco y retención indebida. A ver, todo esto hacía esta persona y no lo hacía solo. Y seguía ejerciendo como abogado, no tenían habilitada la matrícula. Y aparte, abogado de gente muy conocida con la que se manejaba con total tranquilidad. Fíjate cómo era el modus operandi de este abogado, porque te va a llamar la atención. Se presentaba como abogado, experto en familia, patrimonio, planificación y cuentas offshore. Con eso te entraba y básicamente a la gente de dinero le decía, bueno, yo te puedo ayudar en esto. Claro, familia. Entonces, no sé, iba y se relacionaba con Wanda Nara. Después empezaba, che, yo te puedo hacer invertir la plata, ¿no? Y ahí empezaba toda la maniobra. Planificación y cuentas offshore, ya sabemos de qué estábamos hablando. Bueno, todo esto manejaba Pallarola. Continuemos con básicamente cómo se manejaba. Alegaba abrir cuentas, mover fondos, iniciar medidas cautelares, acciones sucesorias, división de bienes, AFIP, etc. Nada de eso, de todo lo que él decía, se concretaba. Así se manejaba esta persona hace años. Continuemos. Sofía, y acá viene el punto. ¿Quién es Sofía Ferrandazzo? Es la pareja. Ella, por ejemplo, una de las víctimas, a la más damnificada, es, voy a decir de manera vulgar también, es la que le hizo el entre. ¿Por qué? Porque averiguó cuál era la situación del ex marido de esa persona. Le empezó a decir, tiene 9 millones de dólares en cuentas offshore, empecemos a manejar tal y tal cosa, y así le fueron sacando el dinero. Marina Alema y personal del estudio recibían el dinero, emitían recibos, pagarés y cartas de pago. Esto quiere decir, todo esto era falso, obviamente, ¿no? O sea, manejaban documentos falsos. No era solamente él, sino que había varias personas involucradas en todo lo que era el modus operandi. Cada uno tenía un papel correspondiente y él es el que ponía la cara. Vamos con otro. Sí, yo vi incluso unos videos de él mostrando su estudio jurídico con la pareja, ¿no? Que no sé, que trabajaba con él, no sé si era abogada también, y todos sus empleados diciendo que era uno de los estudios jurídicos más prestigiosos de la Argentina. Que estaba también en la zona norte. Después, ¿qué pasa? Con todos esos expedientes no los continuaba. ¿Y qué hacía? Te cortaba la comunicación. Y ahora lo vamos a ver con justamente lo que tiene que ver con... Primero te iba sacando la plata, te iba inventando inversiones, te mostraba papeles apócrifos y cuando vos ya te dabas cuenta o querías reclamar algo, no los podías contactar más. ¿Sabés lo que me dijo un abogado? Él primero se dedicaba a lo penal. Claro, cuando se dio cuenta que los delincuentes te matan si le haces eso, no hay mucho. Claro, a un narco no le vas a poder hacer esto. Y le intentas hacer eso por y eso desapareces. Dice, abogada de familia, buscaba una mujer a lo mejor que estaba en un divorcio conflictivo con alguien de dinero y esas cuestiones, ¿no? Después, firmaba distintos documentos para aparentar gestión, pagarés, poderes, acuerdo de administración, cartas de deuda, certificados apócrifos, todo esto él lo hacía en su estudio. Te hacía ir, te presentaba, como vos bien señalabas, un estudio sumamente importante. Después, a partir de ahí, te invitaba a la casa, te mandaba mensajes y todo lo que te iba poniendo era totalmente falso. La cuestión es que hay 6 personas que están damnificadas y ahora te vamos a mostrar una por una. Y hay otra que es la primera que inicia esto, que se llama Alejandro, que no está en esta placa, que es el primero que lo denuncia. ¿Por qué? Porque le terminó vendiendo una camioneta este hombre a Pallarola y nunca le dieron la plata, nunca la cobró. Qué bárbaro. Ahora, Wanda dejó o sea, no lo tiene más de abogado, porque hoy vi, creo que lo pasó Paulino, un posteo de Icardi que decía, ¿no? Como alegrándose, siempre dije que esta persona no podía ser el que defienda los intereses de mis hijas. Exactamente. Que lo venía sosteniendo hace un tiempo, ¿no? Bueno, raro. Igual Wanda Nara, quiero acotar, ahora después vamos a mostrarle por quién va a tener que ir a declarar, no está ni como imputada ni como víctima en este caso, pero va a tener que explicar, y te lo dicen de la justicia, varias situaciones que se dieron con algunos documentos que involucran a otra abogada, a la que nunca le pagaron, y sumado a esto, Pallarola habría utilizado la firma de esa mujer para seguir utilizando expedientes y poniendo expedientes de Wanda Nara con el caso Mauro Icardi. Entonces hay que prestar mucha atención con eso. Vamos con las víctimas. Fíjate, una de las víctimas, María B., que es la que te decía que es una de las mayores damnificadas, $800.000. A esta mujer
La captación fue, lo voy a ir leyendo porque es bastante largo. $800.000. Sí, mediante asesoramiento legal. Se presentaba, obviamente, quien es su pareja como abogada experta en familia, y justamente lo que pasaba con esta señora es que le dijo, por eso te lo quería leer, que la expareja tenía $9 millones en una cuenta en el exterior offshore. Claro, eso era falso. Esta mujer le creyó y a partir de ahí empezaron a pedirle dinero para hacer documentación. ¿Quién dijo que el marido, una mujer se estaba divorciando? Se estaba divorciando. Aparece la mujer de Pallarola. Sí. Le empezó a hacer, por eso dije de manera vulgar, el entre. Sí. Y le dijo, bueno, vamos a ayudarte, abogada de familia, que esto, que el otro. Y ella le dice, nosotros sabemos que tu marido tiene, o tu ex marido, 9 millones en una cuenta offshore, que era mentira. Era mentira. Por eso te lo quería leer, porque me lo fueron pasando en la investigación. Y le pidió $800.000 en pagos escalonados, medidas cautelares, aperturas de cuenta en Argentina y en el exterior, protección patrimonial, honorarios por supuestos litigios. Nunca inició los trámites judiciales de absolutamente nada porque todo esto era falso. Claro, esta mujer, era evidentemente una mujer de dinero, terminó poniendo los $800.000 porque la expectativa por la mentira del estudio jurídico de Pallarola era, mirá que tu marido tiene $9 millones en una cuenta afuera, yo te voy a ayudar a que te cobres parte de ese dinero. Exactamente, perdón que lo voy leyendo porque me van pasando datos. Bueno, la mantuvo engañada, la manipuló emocionalmente. Mirá lo que me están diciendo. Estamos hablando no solamente de Pallarola, sino de su esposa. Estamos hablando de una mujer que, como bien señalaste, se separó. Quizás estaba vulnerable ante toda esta situación y la manipulaban emocionalmente además, con eso. Vamos a suponer que vos te divorcies en un contexto conflictivo y te dicen encima, y vos estás enojada y vas despotricando contra tu ex marido que no te quiere pagar lo que corresponde, y ellos te inventan que tu marido tiene una cuenta offshore, una cuenta no declarada, por $9 millones que te la escondió durante todos los años que estuviste casada, vos decís, bueno, le saco todo. Bueno, pero era mentira. Era mentira. Después me dicen que firmó un acuerdo notarial con esta mujer donde admitió manejar, estamos hablando de Pallarola, $511.000, pero nunca le devolvió el dinero. O sea, vos me entendés, ¿no? De estos $800.000, $511.000 eran ese acuerdo notarial que nunca, obviamente, se los quedó. Y se compraba autos, vamos a saber dónde está todo ese dinero, o vaya a saber. Y a partir de ahí, claro está, todo lo que les conté anteriormente. No es la única persona. Norma, obviamente no damos los nombres. Muchas mujeres, ¿no? Sí, no damos el apellido por cuestiones lógicas. Norma B, no vamos a decir quién es, estafada en el marco de una sucesión. Te voy a ir leyendo lo que me van pasando. Pallarola intervino en temas vinculados a la sucesión del ex marido fallecido. Vos fíjate dónde se metían, ¿no? O sea, la mujer en viuda. En viuda. Evidentemente, gente rica. Sí. Y a partir de ahí, obviamente, sí, acá siempre fue gente de dinero, alto poder adquisitivo, sí. Claramente. Lo que me dicen es que manejaba documentación y recibos firmados por él. Estamos hablando por Pallarola. Le recibió dinero durante el 2021 documentando con 14 recibos firmados por Pallarola, cartas de pago, constancias de comparecencia judicial. Esta mujer que denuncia que fue estafada en el marco de la sucesión con asesoramientos falsos, maniobras patrimoniales que no se concretaron y en paralelo, mirá lo que me dicen, aparece involucrada una transferencia de $50.000 a nombre de esta persona desde Uruguay relacionada con una operación en la cual Pallarola elaboró certificados de libre deuda sin sustento. Esto lo que va es que Pallarola utilizó su nombre para hacer una transacción de $50.000 y ella no sabía. Qué bárbaro. Y aparte me dijiste 2021, ¿no? 2021. O sea, mirá todo el tiempo. No, por eso, acá hay una investigación de Cosme Iribarren, que es el fiscal de la causa, que viene, o sea, desde hace tiempo. Sí, yo entiendo lo que digo. De Montiel, pero que empezó a ir para atrás. Claro, yo, perdón que lo asocie, vos recién dijiste que le dicen el Otoqui de los abogados. Sí. Yo, perdón que lo asocie con esto porque lo del Otoqui es una situación muy, muy dolorosa, pues estamos hablando de víctimas fatales, de personas que murieron como consecuencia de su mala praxis. Pero si vos le tenés que en algún momento quitar la matrícula o no permitirle seguir trabajando, porque si no sigue estafando gente. Lo que pasa es que evidentemente le faltaba alguna pieza al fiscal. Siempre faltó alguna pieza. Porque vos decís, che, si lo paro antes, por ahí le evito que siga estafando a otros. Sin dudas, pero a ver, los que ya tenían la denuncia, ya obviamente habían recibido varias situaciones así y después lo siguieron muy de cerca. No se descarta que haya más denuncias, pero no hubo más después de esto. Se ve que también... Él también se cuida, dijo, bueno, acá... Cuando empezó la primera situación, que fue antes de Montiel, que hubo una denuncia previa y demás, pero que quedó en la nada, yo creo que ahí empezaron a bajar un poco, pero ya era tarde. ¿Por qué? Porque después... A ver, acá todo esto empieza por Montiel, no por la culpa de Montiel, sino por la familia. Qué torpe, ¿no? Porque yo entiendo a la señora María B, a la señora Norma B, ahora meterte con Montiel.
Claro, pero ¿sabes Alguien tan público, alguien tan pero famoso. yo creo que es la impunidad, Débora. ¿Por qué? Porque se manejaba con, que nada tiene que ver, ¿no? Con Elegante, con Wanda Nara. Entonces es Eso como le daba que como una le daba cobertura, como diciendo... como una pantalla De confianza. de confianza, claro. Y como lo que tenían aceitado era realmente importante. Y ahora vamos a ir con una de las personas que se conoce, primero porque es la hija del ex intendente, claro. y por otro lado porque es una de las abogadas que intervino precisamente en varios de los litigios que tuvo Wanda Nara con Mauri O sea, Cardi. ella es una de las víctimas. Es una de las víctimas, pero acá dice... ¿Por qué es una de las víctimas? Y acá tiene que ver con lo primero que contábamos, que tenía que se hablaba de documentos que habían sido firmados y utilizados, viste que hablaba en la imputación. Pallarola habría administrado o recibido documentación en su nombre. Y acá lo quiero leer bien porque es bastante grave. Macarena es abogada. Exactamente. Lo que me señalan es que, claro, Macarena se vio afectada por Pallarola y asociados. ¿Por qué? Porque ella junto a su socia había empezado a hacer varias de las cosas y varios de los puntos que tenía que ver en la causa de Mauri Cardi, pero precisamente con las hijas. ¿Te acordás que Mauri Cardi tenía unas abogadas? Tiene, todavía no lo sé realmente. Y ella tenía a Pallarola por un lado y estaban estas dos personas. Claro, esos litigios se empezaron a hacer, siempre quedaban en la nada. Y ella, en un momento, Pallarola le dice, bueno, listo, no trabajas más con nosotros. Ellas ya habían armado toda la documentación correspondiente. ¿Qué pasaba? Si dejaban de trabajar con ellas, había una cláusula de $600.000 que le tenían que pagar. Esa Nunca plata le pagó. nunca la recibieron. Obvio. Pero ¿qué pasa? Esas cosas se presentaron, pero no las presentaron las abogadas. Siguió usando el nombre de ellas. Siguió utilizando el nombre de ellas. Por eso acá, desde la justicia, me dicen, Wanda Nara va a tener, hoy no está, repito, no está imputada, ni investigada, ni nada, Como pero va testigo, a a tener lo que mejor. venir a dar explicaciones de ciertas cositas que sucedieron. ¿Por qué? Porque Pallarola siguió utilizando el nombre de Macarena Pose y de su socia. O sea, vos fijate la impunidad de este hombre. Continuamos con otros dos casos que se fueron dando. Otro es, Montiel, que ya lo habíamos contado con anterioridad, que se presentó. Silvana de Leonardis. Pallarola habría usado su nombre, es otra de las abogadas, la socia de Macarena Pose, en expedientes o documentación vinculada al litigio de terceros. Ejemplo, Wanda Nara es la socia de Pose. Estos son los $600.000 que están dando vueltas. Que en realidad los $600.000 ya es lo de menos. De la cláusula de rescisión, por llamarlo así. Acá estamos hablando de $600.000 y toda la documentación que utilizaron en su nombre apellido y su firma, presentando al otro abogado y ya no sabe qué hizo, porque pudo haber hecho otras cosas y no tiene ni idea. Y Débora G. aparece vinculada a la documentación financiera y al caso, un caso de un apellido, no importa ni el caso, por una transferencia de $50.000 que Pallarola certificó con un libre deuda sin sustento. Esta es una abogada también. Esta persona aparece en documentación que Pallarola utilizó con un libre deuda, es decir, hizo una transferencia, puso un libre deuda que era falso y utilizó el nombre y apellido y la firma de esta abogada. Acá lo que hay que certificar, porque obviamente era falso ese libre deuda, si esta abogada es víctima, porque otra vez hizo lo mismo que con las anteriores dos letradas, o efectivamente algo tiene que ver en esta situación. No, impresionante el derrotero criminal o presuntamente criminal del abogado Pallarola, que hoy lo veían salir de su casa muy fastuosa, Ahí esposado, ¿no? imágenes. Y que hace mucho tiempo, cuando uno hablaba en el momento en el que él se presentó como abogado de Wanda Nara, que en ese momento Mauri Cardi puso el grito en el cielo, pero uno pensaba, es en el contexto de la disputa en el matrimonio, el tema de las hijas. No, porque había en el ambiente del derecho convencimiento de que Pallarola era un abogado con estas características. E incluso algunos iban más allá, ¿no? Hablando de algunos otros problemas personales. Ustedes me entienden, ¿no? Que tendría el doctor Pallarola, independientemente de las causas por estafas, algunos temas personales que muchos de sus colegas del mundo del derecho decían no puede trabajar en esas condiciones. Exacto. Un tema para seguir muy de cerca y por supuesto la familia Montiel con cierta esperanza de recuperar algo del dinero robado o estafado. Vamos a ir a Mar del Plata, pero voy a hacer un paréntesis en la cobertura que estamos haciendo desde más temprano de un hecho muy triste, muy lamentable, que es una colega, una chica muy joven, de 30, un poco más de 30 años, que estaba haciendo un paseo en un lugar que se promociona como un lugar bellísimo, en la zona de Manantiales de Mar del Plata, cae al vacío y muere. Ahora vamos con esta historia que realmente es muy penosa y que por supuesto queremos saber qué pasó, si fue un accidente, si hubo negligencia porque el lugar no estaba en condiciones. Pero Agustín, mientras vos hacías esta cobertura para el canal, ¿qué
pasó con el vehículo, con tu vehículo, con el auto en el que están haciendo el trabajo allí en Mar del Plata?